Es una de las grandes telenovelas de este mercado de fichajes. No sabemos dónde va a acabar, pero sí tenemos nuevas informaciones y nuevas opiniones, en concreto mías, evidentemente, al respecto sobre qué va a pasar con Nick Woltemade y si jugará en el Stuttgart o en el Bayern München esta temporada. Así que vamos a hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que Nick Woltemade es el jugador que quiere fichar el Bayern München para esta temporada, con el que quiere reforzarse porque le ven como sucesor de Thomas Müller, como posible sustituto a largo plazo también de Harry Kane y como una pieza clave para seguir creando un equipo ganador la próxima década con jugadores jóvenes, tanto alemanes como Bischoff, como Musiala, como los propios canteranos, también como jugadores de fuera, como es el caso, por ejemplo, de Michael Olise o de Jona Kusi-Asare. El proceso ya sabéis que empezó hace varios meses, en junio, cuando todo empieza antes, cuando se interesa el Bayern, pero en junio empieza a haber intereses reales entre Bayern y Stuttgart, cuando también se sabe que Woltemade quiere ir al Bayern y tiene un acuerdo verbal, por así decirlo, con el club bávaro, y el Stuttgart en un principio pide entre 60 y 70 millones, pero luego ya sabemos que esa cifra sufre a los 80-90 millones viendo los precios que se movían en el mercado. Ekitike, Gittens, Luis Díaz, Benjamín Sesko, etc. La primera oferta del Bayern es de 40 millones más 5 millones, evidentemente rechazada. La segunda oferta también es de 50 y a mediados de julio el Bayern se sale de la pelea para fichar a Nick Woltemade. Todo se ralentiza hasta principios de agosto, cuando la Junta de Supervisión del Stuttgart comenta y analiza la situación de Nick Woltemade en la primera semana del mes. El resultado de esa reunión es que van a mantener su postura firme y que solo van a aceptar negociar, ver qué precio pueden sacar a partir de 65 millones de euros. Unos días después, el CEO del Stuttgart, Alexander Werle, estableció una fecha límite, un ultimátum para una posible venta de Woltemade, diciendo que si quieres fichar a un jugador, tienes que ser capaz de encontrar una solución en este momento, que van a enfrentarse al Bayern en la Supercopa de este sábado y que, como muy tarde, todo debería estar aclarado en el momento del pitido inicial. Poco después llegó Sebastián Hoeneß, después de un partido amistoso, habló sobre Woltemade y dijo que está firmemente convencido de que se va a quedar, que no hay indicios de que vaya a suceder nada más y que está trabajando muy bien juntos, que está totalmente comprometido y que su actitud y lo que aporta al juego está al 100%, al igual que estaba la temporada pasada. Evidentemente no hay ningún ultimátum o fecha límite de Nick Woltemade hacia el Bayern München. Y aunque sigue siendo profesional con el Stuttgart, su sueño y su idea sigue siendo fichar este verano por el Bayern. Eso sí, el Woltemade quiere saber qué va a pasar y quiere claridad sobre su futuro lo antes posible, ya que el entorno del jugador le pide al Bayern también una decisión pronto, no antes de la Supercopa, pero que se adapten a los términos que marca el Stuttgart. O al menos que se adaptaran a los términos que marca el Stuttgart, porque ahora hablaremos de una cosa que ha dicho el agente de Nick Woltemade. Si un fichaje no se materializa este verano, Woltemade se abriría al mercado en 2026 y ahí ya no reinaría el acuerdo verbal que tenía con el Bayern este verano, sino que otros clubes también tendrían la oportunidad de fichar al ahora joven de 23 años. Esto se vio como un intento por parte del entorno del futbolista de presionar al Bayern, de decirle, oye, que nosotros queremos fichar por vosotros, pero no vamos a estar esperando eternamente porque si empieza la temporada con el Stuttgart, la acaba con el Stuttgart y el verano que viene pueden pasar muchísimas cosas. Y la verdad es que esa presión funcionó porque pocos días después de este medio ultimátum del entorno del futbolista, hemos sabido que el Bayern presentó una nueva oferta al Stuttgart por Nick Woltemade de unos 60 millones de euros, aunque esto no es tan así porque son 55 millones de euros por parte del Bayern, más luego un dinero que el entorno de Woltemade renunciaría a alguno de sus pagos, lo que elevaría la tarifa a 60 millones de euros, más añadidos, más una cláusula de reventa para el Stuttgart. La verdad es que es una oferta tremenda. Pero bueno, el Stuttgart rechazó la oferta, a pesar de que el entorno del jugador creía que el paquete iba a ser suficiente.
y le hizo una contraoferta al Bayern de más de 75 millones de euros, algo que el Bayern no pagará. Esa conversación se dio en una videollamada entre los directivos del Bayern y del Stuttgart. En cuanto a los del Bayern estaban Jan-Christian Dresen, Max Ebel y Christoph Freund. En cuanto a los del Stuttgart, Alexander Werde, Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner. Hay que decir que, si no me equivoco, Wohlgemuth y Ebel se conocen y se llevan bien y tienen una buena relación cordial. Y después de esa conversación, según Bild, es prácticamente seguro que no se va a dar el traspaso de Voltemade al Bayern este verano, a no ser que haya un cambio radical en las negociaciones, porque el Bayern se decidió a retirar de las negociaciones tras la contraoferta del Stuttgart y el fichaje está a punto de colapsar. Os decía que habíamos tenido noticias o opiniones mías, pero también del entorno del jugador, porque el agente de Nick Voltemade, Danny Bachmann, que es un agente que yo no sé si es íntimo de Voltemade o cómo ha llegado Voltemade a su cartera de clientes, porque te fijas en todos los futbolistas que representa y claramente Voltemade es una pieza, yo creo que con la que no contaban que iba a ser tan alta, porque aunque desistan de parte de los pagos a los agentes, posiblemente los asuma el Bayern, es decir, ellos cobrarían ese dinero igualmente, y es un milagro para una agencia pequeña tener un futbolista como Nick Voltemade. Pues decía Danny Bachmann, hablando con la agencia de la prensa alemana, que en marzo de 2024 y luego en junio, cuando le fichan como agente libre el verano pasado del Werder Bremen, el Stuttgart se compromete con Voltemade y con su entorno con un enfoque orientado a buscar una solución para cuando él quisiera dar el siguiente paso profesional. Para Voltemade, un paso a los campeones récord de Alemania y a participaciones constantes en la Champions es una gran oportunidad, evidentemente. La solución exigida por Verle esta semana, dentro de un plazo cuestionable, se entregó hoy, ¿no? Con esos 60 millones más se han añadido, más una cláusula de reventa, pero han exigido con una cláusula, o sea, con una respuesta de 75 millones de una forma completamente infundada. Uno, porque según Danny Bachmann, 60 millones habiendo llegado libre ya es muy buen dinero, y dos, porque para una transferencia nacional es una flagrante contradicción con los acuerdos antes mencionados. Y aquí hay un punto que dice su agente y le compro este punto. Hay cosas que no le compro, que llegara libre. El Eintracht ha sacado 95 por Koulibaly, que llegó libre, y 75 por Marmoush, que llegó libre. O sea, que llegara libre de hecho te da a ti estabilidad, lo comentaremos luego. Pero sí compro el punto de que le estás vendiendo o estás negociando con el Bayern. No estás negociando con el Chelsea o con el Real Madrid o con el Barça. Porque lo de los traspasos domésticos, los 60 millones o 55 millones que propuso el Bayern, para un fichaje entre clubes de la Bundesliga ya sería el traspaso más caro de largo, porque el más caro ahora mismo es Julian Draxler, cuando llegó al Wolfsburg por 43 millones, luego está Upamecano con 42, Götze con 37, o sea, ya veis que ahí lo normal son 30, 35, 37, o sea, sería el fichaje entre clubes Bundesliga más caro de la historia de la Bundesliga y además la venta más alta de la historia del Stuttgart, lo veis ahí en la imagen, casi el doble que la primera, que es Benjamin Pavard, y el doble que la segunda, que es Mario Gómez, también al Bayern. Entonces, bueno, yo le compro a Danny Bachmann este punto, no le compro que es totalmente infundado que el Stuttgart pide lo que pida. Hermano, tú firmaste un contrato de 4 años hasta 2028. Ninguno de los dos, yo creo, ni Voltemade ni el Stuttgart, pensabais que en 2025 ya ibas a tener la posibilidad de dar este salto en tu carrera. Quizás si hubiera llegado en 2026, tras 2 años buenos, ganando la Pokal y pues haciendo una buena campaña en Europa League, volviendo a clasificarte a Champions, pues igual el Stuttgart sí aceptaría los 60 millones del Bayern, pero tras un primer año quizá piensan, es que si hemos hecho este año, si lo retenemos y con los fichajes que hemos hecho, podemos pelear por la Europa League. Y tiene un punto, porque yo creo que el Stuttgart con Voltemade puede pelear la Europa League. Aquí el tema es que yo creo que Danny Bachmann se equivoca y también el Bayern, porque creo que el Stuttgart es el que dicta el ritmo en esta conversación, en esta negociación. Y creo que no pasará, ya os adelanto que mi opinión es que creo que no se dará este fichaje, precisamente porque dudo muchísimo que a Uli Hoeneß y a Karl-Heinz Rummenigge les guste que otro club que no sea el Bayern München dicte el ritmo y dicte en los términos del trato. Por eso, en el momento de la contraoferta de los 75 millones, ya sale la noticia de que el acuerdo va a colapsar y que se van de las negociaciones y demás, porque el Bayern está acostumbrado a ser el que dicta las conversaciones, ya no solo con los clubes de la Bundesliga, con la gran mayoría de clubes con los que negocia, suele ser el que lleva la voz cantante. Entonces, posiblemente contra el Liverpool tampoco le gustó mucho, porque yo creo que ahí fue el Liverpool el que llevó más la voz cantante, y con el tema de Luis Díaz, y ahora con el Stuttgart,
el que está marcando los términos de la conversación y de la negociación es el Stuttgart. Y tiene sentido porque hay varios motivos por los que esto es así. El primero es que es Porsche, ¿vale? Una razón para la actitud segura del Stuttgart, esto lo han sacado muchísimos medios de comunicación y es algo que se sabe, es que la situación económica del club es increíblemente estable y es lo que más estable que ha estado en prácticamente más de 10 años. La entrada de Porsche, que adquirió alrededor del 11% de las acciones de la empresa Stuttgart, ¿vale? Por resumiroslo rapidísimamente, alguna vez lo hemos hablado, pero por resumiroslo rapidísimamente, en Alemania los clubes a nivel de toma de decisiones son propiedad de sus aficionados. Pero muchos de estos clubes luego forman parte de una empresa. Y esa empresa es la que se encarga de las inversiones, conseguir acuerdos de patrocinio y demás, pero no es la que toma las decisiones en el club. Y, por ejemplo, esto permite que el Bayern sea 100% de sus socios en la toma de decisiones del día a día deportiva y también institucional, pero luego Audi, Allianz y Adidas tengan un 8,33% de la empresa Bayern München. Pues con el Stuttgart pasa lo mismo. El Stuttgart es 100% de sus socios a nivel de toma de decisiones, pero luego la empresa Stuttgart está dividida y en parte tiene Jaco algo, tiene Mercedes algo y desde 2023 el 11% compró la mitad en 2023 y la otra mitad en 2024 pertenece a Porsche, que ya se anticipó un pago de unos 100 millones de euros a lo largo de varias temporadas por parte de la compañía de coches alemana, lo cual le da mucho margen de maniobra al Stuttgart porque en ese momento ya se habló de que esto lo hacían porque querían volver a tener una posición de fuerza en el mercado y lo han conseguido. No solo con esta entrada de Porsche, sino que espero que haya quedado claro la diferencia entre clubes y empresas en Alemania. Si os interesa un vídeo, podemos hacer un vídeo repasando otra vez el 50+1 y cómo funcionan las direcciones en Alemania. Pero no solo por la entrada de Porsche, sino porque también han conseguido muchos ingresos extra, por así decirlo, en los últimos años. Para empezar, los ingresos de la Champions 24-25, que fueron 43,3 millones, una pasta tremenda, más el premio por ganar la Pokal la temporada pasada, que fueron 11 millones extras, más conseguir clasificar a la Europa League a pesar de quedar fuera de puestos de europeos en Liga por ganar la Pokal para esta 25-26, que viendo lo que pasó la temporada pasada, si llegas a cuartos de final siendo alemán, un poco como el Eintracht Frankfurt, cobrarás entre 20 y 24 millones, le da al Stuttgart mucho margen, teniendo en cuenta que además con la mejora de sus clasificaciones en Liga, cada año suben más en los ingresos de la tele de la Bundesliga, que ya sabéis que se analizan con respecto a 5 años hacia atrás, con lo cual cada año, si consiguen estar en la parte de arriba, mejorarán. En la 23-24 ganaron 43 millones, en la 24-25 56 millones, con lo cual si este año vuelven a hacer un buen año, pues volverán a subir la temporada siguiente. A eso se le suma que tiene más necesidades por hacer un buen año. No, porque uno podría decir, no, pero que lo vendan porque igual hace un mal año Voltemade. Es que a Voltemade no le interesa hacer un mal año porque es año de Mundial y viendo las opciones que tienen Nagelsmann y por las que ha optado Nagelsmann, Voltemade debe hacer un año igual de bueno que ha hecho hasta ahora o mejor. Porque Füllkrug vuelve de sus lesiones y juega en la Premier League y juega en el West Ham, recomendado de esta forma por Julian Nagelsmann, un delantero que le gusta mucho al exentrenador de Bayern y de RB Leipzig. Tim Kleindienst está más asentado en la selección alemana que él y además vuelve de lesión en octubre, con lo cual tiene todavía muchos meses y el parón de noviembre y el parón de marzo para quitarle el puesto a Nick Voltemade. Havertz está en un momento físico mucho mejor de lo que estaba hace un año y además está más liberado porque ahora el goleador claro del Arsenal es Gyökeres. Tiene espacio para brillar. Undav sigue siendo el líder del Stuttgart, por mucho que esté presente ahí Nick Voltemade. Jonathan Burkhardt va a estar jugando Champions League, por no hablar de futbolistas que juegan por detrás del 9, como son Jamal Musiala, Florian Wirtz, Brian Gruda, Julian Brandt, Serge Gnabry, Maximilian Bayer. Es decir, hay una cantidad ingente de nombres y esto provoca que el que está más necesitado de hacer un buen año, más allá de evidentemente el Stuttgart, es el propio Nick Voltemade. Al igual que, como decíamos antes, los años de contrato del delantero, porque firmó en 2024 hasta 2028 y para mala suerte suya un contrato de 470.000 euros brutos anuales. Es el 20º, para mala suerte suya, evidentemente,
no para mí, yo con 470.000 euros brutos para toda mi vida ya me doy con un canto en los dientes, pero Voltemade es el 20º jugador mejor pagado de la plantilla, muy lejos de los Undav, los Steelers, los Nubel. Está a la altura de Justin Deal, que es una jovencísima promesa, Atacan Karazor, que esto entiendo que es antes de una posible renovación de contrato del bueno de Karazor, que es el capitán del equipo, con Ramon Hendricks, por debajo de jugadores como Nicolas Nartey, Yannick Keitel, Finn Jeltz, es decir, llegó con un cartel muy bajo al Stuttgart. De hecho no estuvo inscrito en la Champions League 24-25 y evidentemente su vida ha cambiado mucho en un año. Por eso decía que yo creo que ni el Stuttgart, ni el propio Danny Bachmann y el entorno del jugador y el propio jugador se esperaban en un año esta explosión sin precedentes. Y claro, quieren negociar un contrato, pero claro, si llega el Bayern de todas formas les va a ofrecer más dinero. Yo creo que esto evidentemente juega a favor del Stuttgart porque no tiene la necesidad de vender, porque además, como insisto, hay un mundial y es importante que brille. A eso se le suma que llegó libre. O sea, Danny Bachmann insiste en que llegó libre como un punto a favor de Voltemade, pero yo creo que es un punto a favor del Stuttgart, porque cualquier cosa que saquen ya será beneficioso. Si el verano que viene lo venden por 45 en vez de por 65, sigue siendo muy beneficioso económicamente porque sigue siendo la venta más alta del club, sigue siendo uno de los fichajes más caros de la historia entre clubes de Bundesliga y seguirá siendo 100% beneficio para el Stuttgart. Y luego está el punto de que creo que el Bayern está más necesitado que el Stuttgart para fichar a Voltemade. Al igual que creo que Voltemade está más necesitado que el Stuttgart de quedarse a Voltemade. Con lo cual creo que el Stuttgart tiene la sartén por el mango y esto evidentemente es un problema para el Bayern. Por acabar dándoos mi opinión, ¿vale? Yo lo he dicho en redes sociales, lo he dicho al principio del vídeo. A mí la oferta de los 65 más añadidos, o sea, los 60 más añadidos, más una cláusula de futura venta, me parecía un ofertón tremendo. Yo entiendo que los 75 los han ofrecido porque saben que el Bayern no aceptará eso, que Rummenigge y Hoeneß no aceptará eso y sobre todo no lo quieren vender. Entonces, si no lo quieres vender, pues evidentemente haces una contraoferta para quedar bien, pero la pones altísima sabiendo que no la van a aceptar. Pero yo creo que la deberían haber aceptado porque es muchísimo dinero, la venta más alta del club. Voltemade es un grandísimo jugador y si se lo vendiera a la Premier podría sacar 75-80 millones, pero estás negociando con el Bayern y este año puede hacer un mal año o lesionarse y ese dinero es importante. Por mucho que tengas aports, por mucho que tengas ingresos de televisión, cada año hace falta una venta importante, lo hemos visto con el propio Bayer Leverkusen, para poder sostener el proyecto. Y el Stuttgart lo ha representado estos últimos años. Con lo cual, yo creo que le venía bien al Stuttgart esta venta. Evidentemente, si ganan la Europa League este año, pues los 60 millones no les habría servido de nada, sobre todo si lo hacen con Voltemade como estrella del equipo. Luego, como he dicho, también creo que los 75 millones son a sabiendas de que no los van a pagar y forzando para que se quede. Mi conclusión de todo el tema es que Voltemade se va a quedar en el Stuttgart porque creo que, como he dicho antes, el Bayern no va a aceptar que sea el Stuttgart el que maneje el coche en esta carretera del fichaje de Nick Voltemade. ¿Es la decisión correcta por parte del Stuttgart? No lo sé. ¿Es la decisión correcta por parte de Voltemade? Voltemade no tiene decisión y creo que es un paso aceptable. O sea, 2 años más en un equipo que pelea por competiciones europeas no es 2 años jugando, con todos los respetos, en el Bochum, que ha descendido, o en el Schalke, que está ahí en segunda división. Es un equipo que aspira a ganar títulos y que además es importante y que ha otorgado a muchos jugadores a la selección alemana, con lo cual ha demostrado Nagelsmann que es un equipo al que le presta atención. Con lo cual, yo, si fuera Voltemade, estaría 100% comprometido, me quedara en el Stuttgart o me fuera al Bayern, que yo creo que va a pasar lo primero. Dime tú en comentarios qué crees que va a pasar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.